siempre aquí con ustedes. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo. Y te rogamos que nos ayudes a usarlo exactamente a la manera de tu voluntad. Gracias por tu presencia en este lugar, gracias por esta oportunidad y gracias por ayudarnos a entender con claridad el mensaje de este día. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos entonces a considerar la parte número 2 del tema al cual llamamos Mateo 24, 32 y la higuera. Pues esta es la parte 2. Bueno, sobre el mensaje de la higuera vamos a considerar lo siguiente. ¿Ok? Vamos a considerar lo siguiente. Primero, el mensaje a través de la higuera. El pueblo de Israel en la guerra de los 6 días recuperó la región de Jerusalén después de casi 2000 años. Antes de continuar, es necesario hacer un paréntesis y formular una interrogante, cuya respuesta nos proveerá más claridad sobre este magno evento, la creación del Estado de Israel. La interrogante es la siguiente: ¿qué importancia tiene la creación del Estado de Israel? La respuesta está revelada en la parábola de la higuera de Mateo 24, 32 al 34. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El desarrollo natural de la higuera esconde un secreto revelador sobre los últimos tiempos, es decir, sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se puede decir que opera como alarma profética. La higuera representa proféticamente al pueblo de Israel. Veamos algunas características de la higuera. La higuera es un árbol de pequeño porte que crece espontáneamente en terrenos rocosos e incluso en muros donde pocas plantas encuentran oportunidad. El desarrollo de sus raíces es temido por mover los suelos donde están situadas. Una peculiaridad de la higuera es que florece tarde, así que al florecer indica que el verano ya está a la vuelta de la esquina y sus frutos están maduros al inicio de la estación de otoño. Ahora comparemos estas características con el pueblo de Israel. Número 2. El mensaje a través del pueblo de Israel. En primer lugar, tenemos a Israel como un árbol. Estoy citando las 70 semanas de Daniel, que es una proposición de Ministerios Gilgal. Ya hice unas aclaraciones en la primera parte, a favor de considerarlas. En primer lugar, tenemos a Israel como un árbol de pequeño porte. Cuando Dios escogió al pueblo de Israel para que fuese su instrumento, que llevara su luz a las naciones, fue por el hecho que era el pueblo más insignificante de entre las demás naciones. Esto lo hizo con el objetivo de mostrar su gloria de Dios ante todas las naciones del mundo y para que el pueblo de Israel no se jactara. En segundo lugar, tenemos a un Israel que crece espontáneamente en terrenos rocosos. A pesar de la desobediencia que a través del tiempo ha demostrado el pueblo de Israel, Dios siempre ha actuado a su favor, bendiciéndolo hasta en el exilio
y bajo circunstancias donde nadie encontraría oportunidad. En tercer lugar, tenemos a un Israel cuyas raíces son temidas por mover los suelos donde están situadas. El pueblo de Israel ejerce influencia en las mismas sociedades que lo oprimen hasta el punto de escalar hasta los puestos más altos de autoridad en las mismas. En cuarto lugar, tenemos a un Israel que florece tarde. El pueblo de Israel es un reloj profético que anuncia el tiempo de la restauración del reino y por consiguiente de la humanidad entera. En quinto lugar, tenemos a un Israel cuyos frutos están maduros al inicio de la estación de otoño. Las fiestas o santas convocaciones que están por ser cumplidas por nuestro Señor Jesucristo, según la perspectiva hebrea que hemos citado con anterioridad y en la primera parte también, son las fiestas o santas convocaciones de otoño, ya que las santas convocaciones de primavera fueron cumplidas en su primera venida. Por consiguiente, la cosecha de los frutos de la higuera acontecerá en otoño. Es decir, la restauración de Israel acontecerá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es importante aclarar que la cosecha de primavera es de cebada, correspondiente a las santas convocaciones de Pascua, panes sin levadura y Día de las Primicias. La cosecha de verano es de trigo, correspondiente a la santa convocación de semanas, y la cosecha de otoño es de frutas, uvas, higos y granadas, correspondientes a las santas convocaciones de Día de Trompeta, Día de Perdón y Cabañas o tabernáculos. Por otro lado, es importante mencionar que la palabra higuera es la traducción de la palabra hebrea temá, codificada con el número Strong H 8384, es decir, estamos hablando de la concordancia de Strong. La palabra temá significa etimológicamente búsqueda con el propósito de producir algo. Este significado etimológico de búsqueda con el propósito de producir algo tiene una semejanza funcional con la misión profética del pueblo de Israel, la cual está declarada en el versículo 44 del capítulo 11 del libro de Levítico, y dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo, dice el Señor Jehová, yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Ok, entonces, cuando nosotros estamos haciendo estas consideraciones, comprendemos que la misión del pueblo de Israel consiste en reproducir la naturaleza o la imagen de Dios en la tierra y de esa manera ser luz a todas las naciones del mundo, a través de caminar en la instrucción de la palabra de Dios. El único propósito de la palabra de Dios es moldearnos según la naturaleza o imagen de Dios. Pero todas estas características entre la higuera
y la misión profética del pueblo de Israel es que Dios declara lo siguiente: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres, dice Oseas 9:10. En base a lo considerado en la explicación anterior que inició en la parte 1, y pues que seguimos en esta parte 2, podemos sustituir la palabra higuera por Israel. Asimismo, podemos ponerle un plazo fijo de 70 años al tiempo que está cerca, pero que con la frase esta generación es aceptable opinar que se está refiriendo a la generación que recuperó la ciudad de Jerusalén en la guerra de los 6 días. Nosotros podemos ser parte de la generación que presencie la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El país más importante de todos no es ni Estados Unidos, ni Rusia, tampoco lo es México. El país más importante de todos, en una línea de pensamiento hablando, es Israel. Estemos atentos al diario acontecer de Israel y creamos todo lo que Israel, como reloj profético de Dios, proclama cada día. La higuera puede recordarnos que estemos pendientes. Cristo viene o manda por nosotros, es decir, morimos. Entre las fotografías que Israel conserva de la guerra de los 6 días, una muestra a 3 soldados el día que concluyó dicha guerra en 1967. En otra fotografía del año 2007, los mismos 3 soldados aparecen durante la 40ª conmemoración, es decir, 40 años después de la recuperación de la ciudad de Jerusalén. Entonces, la generación que recuperó la ciudad de Jerusalén todavía existe. Consecuentemente, la frase esta generación puede perfectamente estarse refiriendo a la generación que recuperó Jerusalén en la guerra de los 6 días, ya que está dentro del plazo de los 70 años profetizados por el profeta Daniel. ¡Qué interesante! Escuchemos esto. Desde Israel llegaron numerosos reportes ratificados después de sus últimas 2 grandes guerras, que contaban experiencias sobrenaturales y visiones que tuvieron los soldados israelíes en el campo de batalla. A pesar de que las distintas versiones de algunos eventos difieren en sus detalles, no difieren en su contenido básico. ¿Por qué los tanques sirios no siguieron avanzando hasta entrar a Jerusalén? La razón que se ha escuchado en diferentes ocasiones es que Dios salvó a Israel de la misma forma en que lo había hecho a menudo en el pasado, trayendo sobre sus enemigos el temor de Jehová.
Cuando los tanques sirios habían penetrado muy adentro del territorio israelí sin encontrar resistencia, de pronto los sirios tuvieron miedo. De pronto los sirios dijeron para sí: Israel jamás haría esto. Es imposible que no hayan estado preparados. Son demasiado inteligentes como para permitir esto. Nos quieren tender una emboscada. Pronto retirémonos. Y aquí estoy citando a Byers, que le cité juntamente con Ministerios Gilgal sobre las 70 semanas de Daniel. Y aquí estoy citando a Byers en las páginas 118 a 123. Les recomiendo esos materiales con las aclaraciones que ya hice. Bien, nosotros estamos en un tiempo muy importante. Yo quiero concluir esta segunda parte con el documento que gracias a Dios escribí en respuesta a varias preguntas que he recibido. Voy a leer hasta el momento en que el tiempo me lo permita. Pero antes de ello quiero preguntar a ustedes: ¿usted está preparado para enfrentar la eternidad? Si usted muriera a otro, ¿iría al cielo o al infierno? Si el arrebatamiento inminente fuera en esta fracción de segundo, ¿usted se iría o se quedaría? Bueno, este trabajo se realiza para ayudarle a usted y a mí, para que estemos preparados ya para enfrentar la eternidad. Leo para ustedes donde el tiempo me lo permita, porque este documento ya lo leí en otra ocasión, pero como es un documento muy incluyente de los temas, pues voy a leer lo que yo pueda. El día y la hora. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. No estamos determinando ni día ni hora. Estamos analizando el pasaje, haciendo énfasis en la necesidad de estar listos ya para enfrentar la eternidad. Número 1 de 7. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Mateo 24:32 al 33. Relación de la higuera con el pueblo de Israel. Número 2. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Daniel 9:25 al 26. Esta profecía se cumplió, cumplimiento inmediato, con la orden de Ciro a través de Artajerjes Longimano y con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. 3 de 7. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Daniel 9:27. Esta semana 70 está por cumplirse en nuestros tiempos finales, cumplimiento inmediato o a largo plazo. La orden para restaurar y edificar a Jerusalén, Daniel 9:25 al 26, salió el 30 de noviembre de 1947 a través de la Declaración 181 de la Organización de las Naciones Unidas. Jerusalén fue restaurada y edificada el 14 de mayo de 1948. Número 4. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Salmo 90:10. La higuera, el pueblo de Israel,
cumplió 70 años el 14 de mayo del 2018, pero el 30 de noviembre del 2017 se cumplieron 70 años de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Daniel 9, 25 al 26. La generación robusta entonces de la higuera terminaría el 14 de mayo del 2028, pero tomando como punto de partida la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, Daniel 9, 25 al 26, la generación robusta terminaría el 30 de noviembre del 2027. Considera integralmente los 7 puntos de este análisis para deducir que, si son literales las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, entonces el tiempo del arrebatamiento de la iglesia tendría que ser, si los pretribulacionistas tenemos la razón, entre el año 2020 y 2021, siempre y cuando la firma del pacto con la muerte de Daniel 9:27 sea el evento ancla. El tiempo del arrebatamiento de la iglesia tendría que ser, si los tribulacionistas tienen la razón, 3 años y medio después de lo anteriormente considerado, siempre y cuando el cesar del sacrificio y la ofrenda de Daniel 9:27 sea el evento ancla. El tiempo del arrebatamiento de la iglesia tendría que ser, si los post-tribulacionistas tienen la razón, 7 años después del punto de referencia, siempre y cuando la batalla del Armagedón de Apocalipsis 16:16 sea el evento ancla. La postura pre-ira quedaría ubicada entre mid-tribulacionistas y post-tribulacionistas, de acuerdo a la línea de pensamiento que, aunque no se explica aquí, tiende más al post-tribulacionismo que al mid-tribulacionismo. Número 5. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, del 3 al 9. Bíblicamente, este es el único impedimento para que el inminente arrebatamiento no se haya llevado aún a cabo. 6 de 7. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera los Tesalonicenses 4, del 16 al 17. El inminente arrebatamiento es la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 3. Esto se refiere a la segunda fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los pretribulacionistas creemos que el inminente arrebatamiento, primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, se realizará antes del inicio de los 7 años de la semana 70. Y creemos que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, segunda fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, propiamente dicho, se realizará después de los 7 años de la semana 70. Número 7 y último. Y por otra semana confirmará el pacto, Daniel 9:27. Si una persona presencia esto, está justamente al inicio de la tribulación de la semana 70, cuando Israel firma el pacto con el anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, Daniel 9:27. Si una persona presencia esto por parte del anticristo, está justamente a la mitad de la semana 70, al inicio de la gran tribulación. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, Apocalipsis 16:16. Si una persona presencia esto, está justamente al final de la semana 70. Después vendrá el juicio de las naciones, luego el milenio, seguido del juicio del gran trono blanco y finalmente el vistazo que Dios nos ha permitido dar a la eternidad. Si los pretribulacionistas tenemos razón en cuanto al momento del arrebatamiento, no entraremos a la semana 70. Si no tenemos razón, la iglesia que va a ser arrebatada de todos modos está lista para enfrentar cualquier tribulación, pero jamás el infierno. En todo esto, solo se trata fundamentalmente lo relativo al momento en el cual se lleva a cabo el arrebatamiento. Nadie niega el evento en sí mismo, el arrebatamiento. Negarlo sería una herejía. Para mayor profundidad, favor de hacerlo saber. Nadie está fijando ni día ni hora, pero todos nos estamos ubicando bíblicamente en los tiempos finales que estamos viviendo. El arrebatamiento de la iglesia es inminente. Puede ser hoy. Muchas gracias por el favor de su atención.